caluroso saludo a todos los que están viendo nuestro programa Me Gustaría Saber. Si no han sintonizado antes, quiero informarles que este programa se llama Me Gustaría Saber porque hay personas que tienen preguntas y ellos quieren saber la respuesta a las preguntas que tienen. Así que nosotros tomamos las preguntas que ustedes nos mandan, hacemos la investigación y luego en el aire contestamos las preguntas siempre y cuando haya una contestación en la Biblia o en el espíritu de profecía que amplía el contenido de la Biblia. Tengo conmigo al pastor Manrique, que nos ha acompañado ya por un buen tiempo, ayudándonos a contestar las buenas preguntas que la gente nos manda. Y antes de comenzar con una oración, quiero informarles a dónde pueden enviar sus preguntas. Lo van a ver en la pantalla. Es la dirección tv@zoomtv.org, tv@zoomtv.org. Mándenos sus preguntas y vamos a hacer todo lo posible por contestarlas. Ahora sí quiero pedirle al pastor que por favor nos dirija en oración. Muchas gracias, pastor. Qué privilegio. Vamos a orar. Padre bendito, nuevamente recurrimos a ti para decirte que te necesitamos, que sin ti es imposible que podamos desarrollar un programa como esto. Sin tu presencia, sin el poder de tu Espíritu, Señor, pues las palabras solo serían eso, palabras. Pero cuando tú direccionas, Señor, cuando tú hablas, cuando tú transmites el mensaje a través del instrumento humano, pues tu palabra está cargada de poder. Permite, Señor, que tú puedas usarnos ahora, danos tu poder y da también el poder de tu Espíritu a cada persona que escucha este programa en cualquier parte del mundo donde se encuentre. En el nombre de Jesús te lo pedimos e imploramos. Amén. Amén. Bueno, tenemos 3 preguntas, pastor. Yo creo que podremos contestar las 3 en el tiempo que disponemos. La primera pregunta dice, esta pregunta viene de Cuba. Quiere decir que la gente está viendo Zoom TV en Cuba. ¡Qué bendición! Gloria a Dios por eso. Gloria a Dios. Dice, Dios les bendiga, quisiera que se tratara el tema del Espíritu Santo. Por ejemplo, ¿qué quiso decir la sierva de Dios cuando declaró que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio? Muchas gracias y bendiciones, hermanos. La pregunta entonces es, ¿qué quiso decir Elena White cuando declaró que la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio? Y creo que tenemos esa cita, pastor. Tal vez comenzamos claro. leyéndola. Claro, la cita aparece en el libro Hechos de los Apóstoles, escrito por Elena White, en la página 42, el párrafo 4. Y ella declara, la naturaleza del Espíritu Santo es un misterio. Los hombres no pueden explicarla, porque el Señor no se la ha revelado. Los hombres de conceptos fantásticos pueden reunir pasajes de las Escrituras y darles interpretación humana, pero la aceptación de esos conceptos no fortalecerá a la iglesia. En cuanto a estos misterios demasiado profundos para el entendimiento humano, el silencio es oro. Así que ya el párrafo nos da la respuesta. Sí, o como dicen, el silencio es elocuencia. Elocuencia, sí. Así que, ¿qué podemos saber entonces del Espíritu Santo? Porque la Biblia menciona mucho al Espíritu Santo, Desde luego, sí. particularmente el Nuevo Testamento. Así que podemos saber algunas cosas del Espíritu Santo. ¿Qué es lo que no podemos saber en cuanto al Espíritu Santo? Bueno, lo que no podemos saber es su naturaleza, de cuál es su esencia, cómo es. Tiene figura, no tiene figura, es de carne y hueso. Nosotros somos de carne y hueso y de tejidos, ¿y cierto? Esa es nuestra naturaleza humana. Y claro, esa naturaleza humana pues está compuesta por 2 elementos. Un elemento que es lo físico y otro elemento que tiene que ver con lo que maneja nuestra mente. Pero en el caso del Espíritu Santo es un misterio. Ahora, no es lo único que la Biblia encontramos que sea un misterio. Hay otras cosas que son un misterio. La encarnación de Cristo, eso es un misterio. Cómo apareció el pecado, es otro misterio. Y por eso la hermana Cuay habla aquí de cuán importante es que nosotros entendamos que aquí el silencio es oro. Entonces, a eso se refiere, esa naturaleza. ¿Cómo es posible que el Espíritu Santo pueda estar, bueno, porque es Dios, pueda estar en todos los lugares? Y como dice Juan 16:8, cuando Él venga convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Cómo si no nos puede hablar directamente, ¿cómo puede convencernos de pecado? ¿Cómo puede convencernos de justicia? ¿Cómo puede convencernos de juicio?
Yo puedo decir que he sentido al Espíritu Santo en muchos momentos de mi vida. Yo puedo decir que lo he sentido de 3 maneras básicas. Y de paso, pastor, esas maneras básicas para entender el Espíritu Santo, quizás vamos a ir al texto para poder explicar eso, aunque quizás no mirar todos los detalles de la naturaleza, sí en el Evangelio según el apóstol San Juan, el capítulo 14, Evangelio según San Juan, el capítulo 14, y hay 2 versículos claves aquí, que es el versículo 16 y 17. Sin embargo, me gustaría que leyera desde el 15, pero haremos énfasis en el 16 y el 17. Si me amáis, aquí está hablando Jesús, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre, el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve, ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Okay, quise que leyera el 15 porque para que da el Espíritu Santo hay una condición. Sí. Y es guardar los mandamientos. Exacto. Lo mismo dice Hechos 5:32. Allí iba. Para allá iba. Adelante, pastor, léalo. Okay. Léalo y luego nos devolvemos aquí. Hechos 5:32 dice aquí, y nosotros, aquí está hablando Pedro, y nosotros somos testigos suyos de estas cosas, y también el Espíritu Santo, el cual ha dado Dios a los que le obedecen. Muy bien, entonces, el primer concepto que quiero destacar aquí es, número 1, que Dios da el Espíritu Santo, pero a los que le obedecen, a los que guardan sus mandamientos. O sea, el Espíritu Santo no es para todo mundo. Y a esos que le obedecen, pues Dios los convence de pecado, de justicia y de juicio. Pero aquí están las 3 maneras como yo he sentido el Espíritu Santo en mi vida. Esas 3 maneras no se pueden ver a simple vista en el idioma español. Hay que verlo un poco desde el griego, pero va a ser fácil verlo. Mire lo que dice el 16. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. Hice énfasis en el con, porque esa expresión con en el griego es la expresión metá. Metá. Y metá es simplemente para poder hablar hace referencia a la compañía del Espíritu Santo, cuando el Espíritu Santo en forma general acompaña al grupo de creyentes. Yo he sentido cuando entro a algunos lugares, a la iglesia, al templo, no todas las veces, pero muchas veces, siento una atmósfera celestial. Siento, y otras personas dicen, oye, yo llegué hoy a la iglesia, algunas visitas me lo dicen, algunos hermanos me lo dicen, pero pastor, yo sentí la presencia de Dios aquí. Y eso no es explicable, o sea, no se puede explicar fácilmente con palabra. Eso es ese metá, por eso dice ahí, estaré con vosotros para siempre. La presencia del Espíritu nos acompañará. Y luego dice el verso 17, y el Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros lo conocéis porque vive con vosotros. Ese segundo con es la expresión para en griego. Y para significa, es al lado de, junto a. O sea que el Espíritu Santo quiere acompañar a la iglesia para siempre, pero también quiere estar en forma personal con cada individuo. Y yo lo he sentido. Y he sentido cuando el Espíritu Santo me dice, Fernando, no hagas eso, no digas eso, eso no está bien. Por eso se llama parácletos. Correcto. Porque tiene el prefijo para, que significa uno que viene al lado de. Que viene al lado de. Así que el Espíritu Santo ha estado influenciándome a mi lado. Yo he sentido su voz muchas veces a través de la conciencia. Entonces, allí vemos al Espíritu Santo obrando. Y la tercera manera, dice, y estará en vosotros. Ese en, que es de paso en griego se escribe de la misma manera. En. Ese en significa dentro de. Y ese en fue lo que experimentaron los apóstoles el día del Pentecostés. Todos fueron llenos del Espíritu Santo, dice Hechos el capítulo 2, el versículo 4. Todos fueron llenos del Espíritu Santo. Entonces, ahora ellos con el Espíritu Santo dentro, posesionándose de sus cuerpos, hicieron cosas increíbles. Predicaron y hablaban otros idiomas que no conocían. Predicaron con un poder que miles se comenzaron a convertir. Bueno, el Espíritu Santo obró en ellos y también en los que estaban escuchando, por supuesto. Entonces, esas 3 maneras, como el Espíritu Santo yo lo he sentido, pues ha sido extraordinario. Lo he sentido acompañando a la iglesia, lo he sentido a mi lado, con el para, el metá, acompañando a la iglesia, el para a mi lado, y el en dentro de. Y ese en, pastor,
lo he sentido en varios momentos de mi vida, cuando el Espíritu Santo se ha posesionado de mi cuerpo, especialmente cuando he predicado, he tenido que transmitir un mensaje y he visto a cientos de personas entregar su vida a Cristo. Sí. Así que podemos decir que la naturaleza del Espíritu Santo, aunque es un misterio, no podemos explicarla con detalle, pero sí podemos sentirla en nuestro ser. Necesito hacer una aclaración. Sí. Yo dije que en el griego es EN, no es epsilon nu. Gracias. Gracias por usar la manera como se llaman a las letras en el griego. Pero para que todo el mundo lo entendiera, por eso dije Solo un detallito importante, hay que ser preciso y exacto. Pero podemos estar seguros que el Espíritu Santo es una persona. Oh, desde luego, por supuesto. Porque algunos dicen, como es un misterio, la naturaleza del Espíritu Santo tal sea un viento, un fantasma, una esencia, una sustancia. ¿Tenemos evidencia bíblica de que es una persona? Hay muchísimas, pero antes de entrar en la evidencia, ya aquí tenemos una. Perdón, la que leímos en Juan 16:6. El Espíritu es el que convence. Para convencerse necesitan argumentos. Se puede contristar también. Y esos argumentos los da una persona. Se puede contristar. Así que a través de toda la Biblia vamos a encontrar una cantidad de cualidades de persona. Sí, redarguye. Que redarguye, imagínense. O sea, convence hasta lo sumo. Hace que las personas puedan darse cuenta del error que están cometiendo. Por eso no puede ser una fuerza, ¿no? Como algunos no puede dicen, ser. o como si fuera la electricidad. Exacto. Aquí tenemos todas esas funciones que cumple una persona. Ahora, podemos saber algunas cosas del Espíritu Santo. Podemos saber que es una persona. Podemos saber cuáles son los frutos del Espíritu Santo. La Biblia lo menciona. Y podemos también entender los dones del Espíritu Santo. Es decir, podemos entender lo que el Espíritu Santo hace, pero quién es Él en su esencia, en su persona, es un misterio que no podemos alcanzar a abarcar. Eso es como, para tratar de ilustrarlo, ¿no? Yo puedo conocer las acciones de una persona, pero no puedo conocer todo lo que esa persona piensa. Exacto. Así que lo mismo sucede, conocemos todas las acciones del Espíritu guiando a la iglesia a través de toda la historia, guiándonos hoy, pastor, para que la obra de Dios siga adelante, pero no podemos conocer eso es el misterio. Amén. Ok, bueno, yo creo que hemos cubierto bastante bien esa pregunta. Espero Ojalá que esté claro. pudiéramos decir más, pero es un misterio. No, pero es que para hablar del Espíritu Santo, pastor, nos tomarían días, o sea, sería una temática muy amplia. Sí, O sea, tratamos de ir como al punto de lo que él está Exacto, de la pregunta en sí. pregunta. Ok, aquí viene una pregunta sobre versiones de la Biblia. Ok. Hola, hermano Bor. ¿Cómo sabemos que la Biblia versión Reina Valera es la verdadera? Bueno, yo nunca he dicho que es la verdadera. Hay muchas versiones de la Biblia. ¿Cómo podemos saber cuál es la mejor versión de la Biblia? ¿Cómo podemos escoger una versión que es confiable? Yo conozco muchísimas versiones, pero trato de buscar la versión para estudiar que esté lo más cercana posible al original. O sea, una traducción, no un paráfrasis. Exacto, una traducción que esté lo más cercana posible al texto original en hebreo, en el caso del Antiguo Testamento, y en griego, en el caso del Nuevo Testamento. Nosotros tenemos varias Biblias que son paráfrasis y que son agradables para leer. De paso, yo las recomiendo para alguna persona que está iniciando, que pueda leer Biblias de ese tipo. Entonces tenemos Biblia la Biblia latinoamericana, una Biblia parafraseada, que las personas hispanohablantes la encuentran muy clara, porque esa Biblia no dice vosotros, no dice sois, no dice hicisteis, que es el lenguaje español. Esas Biblias hablan en el lenguaje hispano. Así que esas Biblias parafraseadas se convierten en una bendición para quien quiere conocer aspectos generales de la Escritura. Pero para quien realmente quiere estudiar, al estudiante asiduo, debe seleccionar una Biblia que esté lo más ceñida a los originales, lo más cerca. Ahora, recordemos algo, pastor, nosotros tenemos traducciones.
cada traducción pues es una versión diferente. En español hay muchas traducciones. La Reina Valera, pues quizás la más tradicional, pero es una traducción hecha en España. Por eso Exacto. tenemos, como dije, las expresiones vosotros, sois, etcétera, etcétera. Pero nosotros ya tenemos ahora traducciones hechas aquí en Latinoamérica. Como también diferentes iglesias han hecho sus propias traducciones. Exacto. Diferentes movimientos cristianos. Entonces nosotros tenemos que los testigos de Jehová tienen su propia versión, la versión Nuevo Mundo. Nosotros incluso como iglesia adventista hemos tratado de hacer también versiones propias. Sin embargo, nosotros pensamos como adventistas que todas las Biblias, si están bien traducidas, pueden ser utilizadas. Algunas traducciones son mejores que otras, porque hay un grupo de expertos más cualificado y calificado que está trabajando sobre las versiones, ¿no? Sí, la Reina Valera tiene muchas diferentes versiones. Desde luego. Tiene la Reina Valera del 60, 1911. de 1909 también. 9, sí. También está la versión de 1977, Ajá. está la versión de 1990, 95, 2000. Correcto. Es decir, la Reina Valera no es solamente una versión, sino tiene un desarrollo a través de las décadas. Y quizás, pastor, es bueno puntualizar ahí que cuando usted está hablando Reina Valera 1900 algo o 2000, esos son los años en que la versión sale al mercado. Sí, pero cada versión es un poquito distinta a la Cambia, otra. cambia. Siempre cambia para tratar de clarificar un poquito más. Desde luego. Así que cuando vamos a estudiar seriamente la Biblia, necesitamos escoger una versión que no es un paráfrasis, sino que es una traducción. Y mientras más literal sea la traducción, mejor es. Claro, lo mejor es conocer los idiomas originales. Ese sería el ideal, pero no todo el mundo tiene acceso de Exacto. estudiar y profundizar en ellos. Pero hoy en día la ventaja es que hay mucho software. No sé cómo se dice software en Software. español. Hay muchos programas. Sí, muchos programas donde no es necesario ni siquiera conocer los idiomas originales. Yo tengo un programa, aunque yo puedo leer hebreo y griego, bíblico, no moderno. Ahí tengo un software a donde yo puedo conseguir poner el cursor encima de una palabra en griego y me dice qué caso es, qué voz activa o pasiva, etcétera. Y cualquier persona entonces puede investigar en los idiomas originales con un buen programa. Y hay muchos. Algunos programas muy especializados. El Logos es un buen programa que se puede usar para eso. Sí. Y yo le recomiendo a aquel que está comenzando que ingrese en el internet, la página web, La Biblia Paralela. Así se llama. La Biblia Paralela. Ha sido diseñada por expertos y simplemente uno puede poner allí el texto que quiere analizar, le salen varias versiones de la Biblia. Exacto. En diferentes idiomas, pero además de eso, si usted va a la opción interlineal, le permite ver el texto escrito en el idioma original y también hacer lo mismo. Se para usted sobre la palabra y le puede dar cuántas veces esa palabra aparece en otros lugares de la Biblia. En fin, se convierte en una herramienta muy versátil para los estudiosos de la Biblia. Seguro. Y también hay interlineares, donde uno tiene el idioma original y entonces debajo de cada palabra tiene una traducción de la palabra. Es decir, hay muchas herramientas hoy en día que nos pueden ayudar a estudiar la Biblia, inclusive si no conocemos los idiomas originales. Ahora, la pregunta sería, él está hablando de la Reina Valera, si la Reina Valera es una buena o mala Biblia para estudiar. Yo considero que es una buena versión para estudiar la Reina Valera. Hay que mirar que en la medida en que los años pasan, las nuevas versiones son aún mejores. Porque en la medida en que los años pasan, las versiones nuevas aclaran cosas que las anteriores no tenían. De todas las versiones, la más difundida es la versión Reina Valera del 60. Correcto, esa es la que uso yo. Y es la única versión que no dice sábado de la Reina Valera, que dice reposo. Y entonces, pero bueno, aunque le han decidido querer arreglar el asunto poniendo un asterisco allí y diciendo aquí equivale a sábado, pues esa sería la única objeción que tendría en la versión del 60. Yo uso la 95 porque además de decir sábado, pues aclara algunas cosas que la del 60 no aclara. Pero la Reina Valera puede ser una buena versión para comenzar y estudiar, ¿no? Y ya luego usar los programas para profundizar un poco más en el conocimiento. Sí, la iglesia adventista tiene algo que ver con el asterisco.
Sí, por supuesto, sí, señor. Porque la Iglesia Adventista apoya tremendamente las sociedades bíblicas. Y cuando la Reina Valera del 60 salió poniendo día de reposo en vez de sábado, la Iglesia Adventista protestó y dijo, no dice en el original día de reposo, dice sábado. Y como resultado ellos dijeron, bueno, ¿qué tal si ponemos un asterisco al pie de página que dice aquí equivale a sábado? Pues si aquí equivale a sábado, pongan sábado. Claro, claro. Lógico. Ok, bueno, yo creo que ya vamos a otra pregunta. Esta pregunta tiene que ver con la palabra Eucaristía, que nosotros llamamos la Santa Cena. Sí, correcto. Esta pregunta dice, buenos días, pastor. Mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es la Eucaristía y por qué nosotros no creemos en ella? Sé que nosotros como adventistas rechazamos esa doctrina, pero personalmente no puedo defender cómo rechazarla. Si pudiera también mandarme la respuesta de los textos. Saludos desde Bolivia. Es una persona que ve el programa en Bolivia y gracias por este lindo programa. Menciono antes de que usted contribuya, pastor, hay ciertas palabras que la Iglesia Adventista no usa, que son palabras que aparecen en la Biblia. Por ejemplo, nosotros no le llamamos a los pastores obispos. Sí, correcto. Y la Biblia la usa. La Biblia usa obispo, pero porque tiene una connotación católica. Correcto. Nosotros no hablamos, bueno, sí hablamos, pero yo prefiero la palabra deidad más bien que Trinidad. Porque la palabra Trinidad, aunque creemos que hay tres personas en la deidad, la palabra bíblica es deidad. Cuando usamos Trinidad tiene mucha alusión al concepto católico. Correcto. Lo mismo sucede con la palabra Eucaristía. Es una linda palabra del Nuevo Testamento. Significa dar gracias. Dice que el Señor Jesucristo levantó sus manos y dio gracias. Una palabra linda. Podríamos decirle a la Santa Cena la Eucaristía. ¿Por qué no le decimos la Eucaristía? Porque la Iglesia Católica lo ha usado para enseñar la transubstanciación. Correcto. Entonces, yo creo siempre es preferible usar palabras que no confundan a la gente a pensar que nosotros compartimos la forma de interpretar las palabras de la Iglesia romana. Sí, porque si tuviéramos que definir la palabra Eucaristía, Eucaristía no es otra cosa que consagrar el pan y el vino. Y como ya lo dijo el pastor, eso nosotros lo hacemos. Significa dar gracias. Damos gracias y consagramos el pan y el vino. Pero, bueno, la Iglesia Católica lo tiene como un sacramento. Nosotros lo tenemos como la ceremonia que simboliza el cuerpo y la sangre de Cristo, con una diferencia bien radical. Y la diferencia bien radical es que nosotros creemos que el pan y el vino son símbolos. Exacto. El pan, símbolo del cuerpo de Cristo, el vino, símbolo de la sangre de Cristo. Pero en la Iglesia Católica se cree que es más que eso, que cuando el sacerdote toma la hostia y en la Eucaristía y él pide la bendición por el pan y el vino, corporalmente Jesucristo viene a ese pan y ese vino. Antes de ser adventista, yo era católico, y iba a confesarme, e iba a comulgar y participaba de la Eucaristía. Y una de las cosas que me enseñaron cuando hice mi primera comunión y tomé por primera vez la hostia es que no podía morderla. Porque si yo mordía la hostia, estaba mordiendo el cuerpo de Cristo. Desmenuzando el cuerpo de Cristo. Correcto. Entonces, debo dejar que se deshaga en mi boca. Esa fue la enseñanza que yo recibí. Y de esa manera, pues yo lo hacía, ¿verdad? Participaba, me daban la hostia. Pero el peligrés común no entiende el concepto de la consustanciación. Y es que, según la creencia, Jesucristo viene y Él está en ese pan y ese vino, cosa que nosotros no creemos. Bueno, en realidad hay tres conceptos. El primer concepto es el concepto bíblico, que estos son símbolos que cuando discernimos el significado de los símbolos, recibimos una bendición. Es decir, no es un puro símbolo. Cuando vemos en los símbolos a Jesús, el Espíritu Santo nos bendice cuando tomamos la Santa Cena. Otro concepto es consubstanciación, es el concepto luterano, de que Cristo, de una forma espiritual, está presente en el pan y está presente literalmente en el vino.
La Iglesia Católica es diferente. Ellos dicen que el pan ya no es pan. Y el vino no es vino, aunque el pan sabe a pan y el vino sabe a vino. Dice que el pan es el cuerpo real, deja de ser pan y es el cuerpo real de Jesús. Y el vino es literalmente la sangre de Jesús, aun cuando sabe como vino. Y el texto que usan para defender eso es el Evangelio según San Juan, es uno de los textos. Versículo 53, Juan 6 y el versículo 53, aquí Jesús dice algo revolucionario que se ha interpretado mal. Si quiere leer eso, pastor. Claro que sí, pastor. 6:53. Dice Dios en su palabra, Jesús les dijo, de cierto digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. Ok, entonces hay que comer la carne y beber la sangre de Jesús, dicen ellos. Pero, y entonces cuando Jesús dijo eso, se escandalizaron los judíos. Dijeron, ¿cómo puede darnos su carne y su sangre a comer y a beber? Esto es una apostasía, está enseñando canibalismo. Así que Jesús tuvo que explicar lo que quiso decir. En el versículo 63, el Señor Jesucristo explicó qué es lo que quiso decir. El Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Es decir, que la carne, comer la carne de Cristo, no aprovechará nada. Dice aquí que la palabra que os he hablado son espíritu y son vida. Amén. Y cuando nosotros participamos de la Santa Cena, nosotros leemos los pasajes para que la gente se concentre en lo que significan los símbolos y puedan recibir de parte de Jesús una bendición espiritual. Pero no hay ninguna virtud en el pan ni en el vino en sí, ni en las palabras del sacerdote. La virtud está en la fe del creyente. Muy bien, así que ha quedado claro, símbolo, consubstanciación y transustanciación. Correcto. 3 conceptos diferentes. El concepto bíblico es el símbolo. Exactamente. Bueno, el tiempo ha corrido velozmente como de costumbre. Tenemos solamente unos pocos segundos. Quiero recordarles que ustedes pueden enviarnos sus preguntas. La dirección electrónica es tv@zoomtv.org. Nuevamente tv@zoomtv.org. Muchas gracias por habernos acompañado. Que Dios les bendiga y les guarde y les conceda su paz.